seguidores de ambos equipos en un festival musical. Ya está con nosotros el ingeniero Alfredo Aguilar. Ingeniero, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buen día, Juan, aquí feliz de estar contigo otra vez. Igualmente, gracias. ¿Cómo te va? Pues hoy, ¿qué tema nos trae, ingeniero? Pues no sé, pero yo creo que el tema del gas sigue siendo importante. El gas, claro. Bueno, pero realmente aquí lo interesante es que la gente sepa por qué algunos países tienen gas y otros países no tienen gas. ¿Sí? ¿Por qué Qatar, por ejemplo, tiene mucho gas? Y gas licuado, ¿no? No. ¿O se tiene que licuar el gas? No, sí, tiene gas natural. Gas natural. El principal productor de gas natural es Rusia, con unas reservas endemoniadas. Y México pues está hasta menos abajo. En gas. En gas. Ahora en petróleo es otra cosa. Qatar produce menos petróleo que nosotros. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? No sé, ¿por qué producen más gas y tienen poco petróleo? Entonces, la gente tiene que entender que la presencia del petróleo en los países tiene que ver con su ubicación geográfica. Y esto tiene que ver, además, con la ubicación donde está ese país dentro de las placas tectónicas. Voy a hacer una breve historia sobre las placas tectónicas para que la gente entienda esto sin ninguna duda. Nuestro planeta es exactamente como un huevo. Así, imagínatelo. El núcleo es la yema, en esa misma proporción. La clara es el manto, que son las rocas que están en estado semilíquido ahí, que además están a una temperatura muy alta. El núcleo es muy caliente, 7000 grados, y eso hace que la corteza, que es el cascarón, exactamente en esa proporción, haga que el cascarón que está fracturado se mueva. Esas se llaman placas tectónicas, lo que están flotando. Esas placas tectónicas solamente tienen dos tipos de orígenes y diferentes características. Unas son delgadas, que son las placas oceánicas, y las placas continentales, que son más gruesas. Este movimiento de las placas tectónicas viene desde tiempos inmemoriales, desde hace 3.700 millones de años. La Tierra tiene una edad de 4.500, entonces desde entonces se tiene más o menos idea que comenzó esta dinámica. Estas placas se mueven por las corrientes de convección que se forman por el calentamiento del manto. Entonces están a la deriva, se llaman deriva continental. Así lo estableció Wegener en 1918 aproximadamente. Entonces eso hace que esas placas se muevan. Y entonces este movimiento es muy particular, porque estas placas se juntan y se separan y se vuelven a juntar en el otro extremo. Y este movimiento se llama ciclo Wilson y tarda 500 millones de años. 500 millones de años. Hoy estamos a la mitad de un ciclo, exactamente. Hace 250 millones de años que la Pangea se comenzó a fracturar y se está moviendo en los continentes. Bueno, eso es muy importante que se sepa. Entonces, depende de dónde está el país, pues hay que ver en qué tipo de placa estamos. Porque ese tipo de placas tienen diferente actividad tectónica que hace que los hidrocarburos o se destruyan o se conserven. Específicamente en México. La República Mexicana está afectada... Perdón, ¿y estas placas tienen que ver con la generación del gas? Con la generación de todo. Ajá. Ahí está la clave. Esas placas obviamente están rellenas de diferentes materiales. Aquí lo importante es que esos materiales tengan la materia orgánica que permita producir hidrocarburos. En los libros de texto todavía, y muchos petroleros así lo dicen, el petróleo se originó de los dinosaurios. Es una estupidez que la siguen dando en la primaria, ¿no? No. El petróleo y el gas se originó de materia orgánica microscópica, de plancton básicamente, fito y zooplancton. Como el petróleo que hay por aquí, ¿no? Todo el petróleo del mundo, ¿sí? Todo el petróleo. Nada más que puede haber tres tipos de materia orgánica que producen hidrocarburos. La materia orgánica marina, que produce principalmente aceite, y la materia orgánica continental, mixta, que produce gas. Entonces, cuando hay esas dos materias juntas, se producen los dos tipos de hidrocarburos, teniendo ese tipo de rocas generadoras. Pero si nada más se tiene un solo tipo, pues produces petróleo, y si tienes el otro tipo, pues produces gas. Es así de simple. Okay. En México, la República Mexicana es muy particular y es un buen ejemplo para que la gente lo entienda. La República Mexicana está en 5 placas tectónicas. La principal placa que abarca casi toda la República Mexicana es la placa de Norteamérica,
que se continúa hasta el norte de Canadá, es una gran placa. Y está separada de la placa sudamericana por la placa del Caribe, que es una placa con un comportamiento totalmente distinto. Y de este lado del Pacífico tenemos dos placas, bueno, tres placas. La placa del Pacífico, que está en la parte norte, tenemos la placa de Cocos, que está metiendo bajo la placa norteamericana, y la placa, una placa muy chiquita que se llama, ese me fue el nombre. Bueno, el caso que el comportamiento de las placas es muy particular. Cuando la placa es oceánica, es delgada. Las placas oceánicas tienen un espesor de 5 kilómetros cuando más. Y en cambio las placas continentales tienen hasta 60 kilómetros. Entonces cuando chocan, la placa más delgada se mete bajo la placa más gruesa. Y entonces ahí se llama subducción. Y en esas áreas es donde ocurre la mayor cantidad de sismos en el mundo. Aquí en el sureste mexicano, lo he platicado, ocurren 25,000 sismos al año por ese fenómeno. Esa placa de Cocos comenzó a introducirse hace 20 millones de años y ahí viene caminando. Y es la que produce... Nada más que son imperceptibles, ¿no? Muchos de estos... bueno, aquí en Tabasco ya se están comenzando a sentir. Tengo que ir a una pausa, ingeniero, ¿me permite? No. Vamos a la pausa, seguimos platicando con el ingeniero geólogo, experto en muchos temas, la verdad, y ahora mismo, pues, a propósito de que le preguntaba yo, a través de los mensajes, le decía, ¿cómo es posible que en este país se hayan hecho tan ricos, ¿no? En Qatar, en un tiempo relativamente corto, a propósito de su apuesta al gas natural, y como México, teniendo pues toda la riqueza que tiene, todo el potencial, porque Qatar está en un desierto, ¿no? Y además tiene el tamaño de Querétaro. Sí, creo que cabe 2 veces en Huimanguillo, creo, Qatar. Vamos a la pausa y regresamos. No, en serio, meses buenos, lo que dice. Y que haya una reactivación económica. Por ello, bien, pues seguimos platicando con el geólogo, el ingeniero Alfredo Aguilar, tema muy interesante, lo que me decía de los ingresos per cápita en Qatar, ¿no? ¿De cuánto, ingeniero, me decía? $62,000 por persona. $62,000 por persona, sí, el ingreso per cápita de un catarí. De un catarí, así es. Y aquí en México, $106. $106. Nada más. En un país donde son... bueno, ya son 11 millones. Pequeño, y tiene 11 millones de gente, claro. Pero la gran diferencia es que desde el final del siglo XIX está gobernado por una sola familia. O sea, se le decía no de ideas, ¿no? O sea, no sé cómo aquí el sexenio, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, eso permitió. Ahora, ¿por qué ellos producen más gas que nosotros? Y a eso voy a terminar con México. Entonces, México, la placa que te decía se llama la placa Rivera, que está frente a Sinaloa, por esa parte de ahí. Entonces, la margen pacífica es una margen tectónica muy activa, hay mucha temperatura, hay mucho sismo, entonces todo lo que pudiese haber ahí se destruye, no hay preservación de los hidrocarburos. Y en cambio del otro lado, el Golfo de México, todo lo que es el Golfo de México, de Estados Unidos inclusive Yucatán, es una margen pasiva. Entonces ahí todos los sedimentos que tienen materia orgánica que da lugar a los hidrocarburos se conservan y obviamente son los que producen. Ahora, Qatar, como todos los 7 países de la península arábica, que es un área petrolera muy importante, está conformada por 7 países, el más pobre es Yemen, pero todos los demás son países que tienen mucho petróleo, pues lo han descubierto muy recientemente y se han organizado y además han sido asesorados desde siempre por compañías extranjeras. ¿Por qué produce? Bueno, en cuanto al gas, México produce más petróleo que gas. ¿Por qué? Porque tiene rocas generadoras que tienen más materia orgánica marina que materia orgánica, digamos, mixta, que es la que produce gas, que es el famoso metano. El metano. Entonces, no es posible que tengamos solamente, y qué bueno, solamente un tipo. Aquí en México hay 5 rocas generadoras en toda la República Mexicana. Entonces, todas esas 5 rocas generadoras producen diferentes productos. Por eso hay unas áreas que producen condensado, hay otras áreas que producen aceite negro, hay unas áreas que producen aceite de gravedad muy baja, de 10, 15 grados, los pesados. Entonces, todo eso depende de la roca generadora y de la materia orgánica. Eso es lo más importante. No todas las cuencas van a producir lo mismo. Qatar produce menos petróleo que México. Menos petróleo. 1.4 millones de barriles por día. Nosotros producimos un 8. Llegamos a producir 3. Estamos en proceso de subir la producción. Ellos no.
ellos no van a producir más petróleo porque tienen más gas. ¿Por qué? Porque la materia orgánica que rodea a la península de Arábiga, fíjate que la península de Arábiga es una placa de 5 kilómetros de extensión, es grande, es 20 veces más grande que la península de Yucatán. 20 veces. 20, nada más. Pero además es una roca, es una placa continental que está chocando contra Asia. Entonces, sus límites, todos los tres, son márgenes pasivos, o sea, que permiten la preservación de la materia orgánica, cosa que no tiene México. Entonces, nomás lo tiene acá en el Golfo. Aquí en el Golfo. Entonces, por eso son productores toda esa área. Ahora, además de eso, obviamente, su organización social, política y religiosa ha permitido ese grado de evolución, ¿no? Ahora, eso no les va a durar toda la vida. Al grado de explotación que lo llevan, pues no le va a quedar Van muy rápido. Obviamente, están sacando a lo loco. Y eso le ha pasado a muchos países y le ha pasado a muchos campos petroleros, como en México, Cantarell, que nos acabamos, rapidito. O sea, y muchos, yo te puedo dar una lista de todos los campos que se acabaron en menos de 10 años. Que no han sabido administrar la abundancia, como dijo López Portillo. No, hay métodos petroleros que sirven para administrar un campo petrolero en función del estrangulador, se hacen cálculos y le sabes que este pozo, para que nos rinda tantos años, hay que darle tal diámetro al estrangulador para que produzca 2,000 barriles diarios. Ah, no, los políticos quieren que produzca 20,000. No, maestro, ábrele porque necesitamos dinero. Y le abren y ya saben los ingenieros que eso le va a dar en la torre del yacimiento. ¿Por qué? Porque un yacimiento es como una botella de Coca-Cola con lajitas, exactamente igual. Entonces, al principio pues tiene mucha presión por el gas, pero si lo abres muy rápido, pues todo se va y te queda eso. Ahora, otra cosa que es bien importante saber y que mucha gente no sabe, es que el yacimiento no puede sacar todo lo que está allá abajo. Por recuperación primaria, o sea, natural, sacas un 20%. El 80% se queda ahí. Con recuperación secundaria y mejorada puedes sacar hasta un 50%. El resto se va a quedar ahí. Porque cuesta mucho dinero, o costaría mucho dinero sacar lo que queda ahí. O sea, siempre queda petróleo en el subsuelo. Eso por una parte. Si por otra parte analizamos la forma bestial en que hacemos nuestros yacimientos, pues se queda mucho más petróleo ahí que no vamos a poder recuperar. Que no lo aprovechas. No se aprovecha. O sea, yo como ex trabajador de Pemex vi muchas cosas medio raras. O sea, cuando yo trabajé en exploración, pero siempre tuve inquietudes de ver qué hacían los petroleros, ¿no? Siempre pues, cómo seleccionan un intervalo, productor. O sea, yo me imaginaba que era algo, una ciencia, ¿no? No, es una cena de negros, mi hermano, definitivamente. Se perfora el pozo, llegan los registros, en la mañana ahí con el administrador del activo, que es el que dice dónde se van a disparar, y los ponen ahí, están ahí cotorreando, tomando el café, y ahí lo ve, y obviamente en los registros pues se ven las curvas donde está el petróleo, ¿no? Obviamente ellos se van a los más que tienen más espesor, considerando que ahí hay más petróleo y se puede sacar más rápido. Pero hay muchos otros pequeños que se quedan y que no los explotaste. Entonces, habría que revisar cuántos de estos intervalos todavía quedan ahí para ponernos a producir. Ahora, esto es un poco complicado porque un intervalo puede producir durante muchísimos años. Por ejemplo, en Agua Dulce hay un pozo que tiene un intervalo que se disparó hace más de 100 años de 1 metro y sigue produciendo. Entonces tú no puedes poner a producir todos los intervalos en un pozo. Vas produciendo de abajo hacia arriba, máximo 3, 4, no más, porque las presiones de los intervalos hacen que se comuniquen y se formen zonas ladronas. O sea, que el que tenga menos presión se robe el petróleo del que tiene más presión y no lo puede sacar. Hay una serie de limitaciones, ¿no? Pero bueno. Son cuestiones físicas completamente de sí, pero todo eso succionar lo y todo sabemos. No se hace bien como debiera. Cantarell ¿por qué se tapó? ¿Por qué esa fue la realidad? Se cogió un método que nunca se debió haber hecho, inyectar nitrógeno. Se debió haber inyectado CO2. Estaba Adrián Layú como director de Pemex y Fox era el presidente. Sí, señor. Y bueno, en ese tiempo alguien vendió la idea, negocio. Vamos a meter nitrógeno, hay que hacer una planta, ¿no? Una super planta, ¿no? Que era una super refinería y Natasta, ¿te acuerdas? Bueno, supuestamente ese gas iba a ayudar a meterle presión al yacimiento y a que produjera más. Lo que hizo con el tiempo es que tapó, se llama obliteró la permeabilidad.
la permeabilidad, y quedó ahí. Entonces se fue reduciendo, y bueno, aparte los gastos que se sacaba de petróleo bestiales, pues hizo que el yacimiento, pues... Pasaron lo de la Coca-Cola. Pasar a lo de la Coca-Cola, exactamente. Se desperdició. Sí. Y así le hacen con todos. De acuerdo a las necesidades del gobierno, es como Pemex abre o cierra pozos. Y es una verdadera lástima. Por ejemplo, porque luego el argumento era de que estaba, como el crudo es lodoso, que no todas las cavidades subterráneas o submarinas son redonditas como un no es irregular, no, sino que están así sí, o sea, pegado son como en la piedra, como si fuera piedra pómex y estuviera pegado ahí. O sea, la porosidad y permeabilidad allá abajo no es un sistema así geométrico, es irregular, ¿sí? Y además el petróleo está pues en los poros, y en esos poros muchas veces hay que agregar aditivos ácidos para que esos poros se abran y suelten más el petróleo. La diferencia de presión hace que el petróleo se suba a la superficie de manera natural, pero a veces hay que meterle aditivos, hay que meterle gas y bla, bla, y que fue el caso de Cantarell. Y así, sí, yo publiqué hace muchos años un trabajo, nadie me peló. Tú sabes que aquí a mí nadie me pela, ¿no? Es increíble. La región sur tiene un área de producción de CO2 la más grande que pudiese tener México. El CO2 se forma por la descomposición térmica del carbonato, de las calizas. CO2 se produce, por ejemplo, en Cacalilao, allá al sur de Veracruz, y en algunas otras partes de México. Pero aquí está la mayor fábrica de CO2 que puede haber en México. Está en Pichucalco. Ese río Pichucalco es una falla. Ese río tiene mucha agua, y esa agua se mete al subsuelo. Pues ahora están todos inundados, Bueno, están muy afectados. Mejor llega al subsuelo donde están las calizas, y tenemos un foco térmico que es el chichonal. Entonces el chichonal y esa combinación hace que se produzca el CO2. Entonces ahí en esa área hay un pozo, el pozo Mecate. O sea, mejor para la producción, no para la gente de Pichucalco, sí, claro. Ajá, entonces ahí con el chichonal, ¿esto tiene un efecto ahí? Claro, se produce CO2. Entonces ahí hay varios pozos, hay un campo que produce CO2. Entonces si hicieran pozos ahí cerca de esa área, se tendría todo el suficiente CO2 para ayudar a todos los campos que ya necesitan un empujoncito, y se podía sacar de ahí. Están pensando en sacar el CO2 de la atmósfera, es muy caro, pues hay que hacer una planta como la de Atasta, o obtenerlo de otra forma, cuando lo podemos tener ahí de manera natural, gratuita, se está produciendo todos los días, y se está escapando a la superficie. Entonces, cosas como esa que se saben, no se aprovechan. No se aprovechan. No, pues es que las decisiones las toma gente que no sabe. Políticos. Sí, políticos. ¿no? Y los técnicos, aunque lo digamos, pues no nos hacen caso, porque pues te tienes que sujetar, ¿no? De alguna manera, lo que te digan. Somos soldados. O sea, tú no le puedes decir a un general. Entonces, el gas que tienen en Qatar va a terminar pronto. Sí, en algún momento. ¿Qué va a pasar con ese reinado, no? O sea, todos los países están pensando en el presente. Ahorita en el fútbol. Y bueno, solucionar ahorita, ¿no? De inmediato. Somos resultadistas. A la familia esta, a mí le interesaba el fútbol porque obviamente iba a invertir. A lo mejor no gana tanto, pero sabes que para darse a conocer en el mundo es muy importante. Claro. ¿Sí? Entonces, y como que no saben ni qué hacer con tanto dinero, ¿no? Ahorita. Pero va a llegar un momento en que va a comenzar a declinar porque se está produciendo mucho, y va a llegar un momento en que quién sabe de qué ¿A dónde van? ¿Sí? Ojalá tengan ahorrado mucho dinero para los años de vacas flacas. No es el caso de Rusia, que Rusia tiene gas para la vida, para dar y repartir. Inagotable, sí. Aunque produzcan, ellos tienen mucho gas por el tipo de materia orgánica, las rocas que tienen, y por eso lo tienen. Tampoco tienen mucho petróleo, pero tienen gas. No, y la demanda, ¿no? La demanda mundial de gas, que ahorita es el producto que más se está requiriendo en todos los países. En Europa, pues ese es... Por ahí está el tema geopolítico y la bronca que hay, claro, tan grande. El gas natural ahorita por el clima, pero definitivamente en el futuro todo se va a requerir a través del gas para producir cosas, ¿no? Industrias. Por ejemplo, para el sureste, el gas que estamos comprando ya, que queremos reemplazar por el de Macuspana, pues nos va a costar muy caro, y se necesita para desarrollar las industrias en el sureste mexicano. Aquí en Tabasco no hay industrias porque no hay energía. O sea, el petróleo está digamos que limitado ya, está vendido, y se necesita más. Entonces necesitamos hacer más trabajos. Quiero volver a tocar el tema porque es muy importante. Sí. O sea, en Tabasco el petróleo no se ha acabado. O sea, que no nos vengan con esos cuentos chinos, ¿sí?
y lo voy a volver a repetir porque no me voy a cansar de repetirlo. Sí. Tenemos la roca generadora, una de las rocas, la del Titoniano, la formación Pimienta, produjo, es diferente a reserva probada. Reserva probada es cuando ya probaste, ya hay campo, ya tienes el producto. Esto es volumen generado, o sea, lo que pudo haber generado la roca generadora, que es otro concepto, pero se puede saber. 120,000 millones de barriles de petróleo. Y no hemos sacado ni siquiera el 10% de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo voy a volver a repetir. La región sur es muy grande, 394,000 kilómetros cuadrados, abarca el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. Y solamente 15,000 kilómetros, que son las cuencas que explota México, es lo que está produciendo. Y el resto no se hace nada, cuando tenemos evidencias de petróleo en todos lados. Imagínate, las condiciones de la península de Yucatán son similares a la de la península arábiga. Y hay petróleo en Yucatán. ¿Sí? Y también es así que se han perforado varios pozos. De hecho, el pozo Quintana Roo, uno que está a la entrada de una zona turística muy importante allá en Quintana Roo, se perforó porque había chapopote arriba. No sé qué pasó, porque hay cosas en Pemex que no se entienden. Pero bueno, entonces ahí es una área prospectiva que podría servir para un futuro. Pero ahí, en Oaxaca, en Chiapas, en muchos lados hay petróleo, hay manifestaciones de hidrocarburos que son indicativos de que hay un sistema petrolero, o sea, hay roca generadora, roca almacenada, hay todos los elementos para poder encontrar petróleo. ¿Por qué no lo hacemos? Estamos en una zona de confort, estamos haciendo exploración de patio junto al bloque que ya está produciendo. Dejamos de hacer exploración petrolera en 1992. Se acabaron las brigadas. Todas acabaron. Las de geología, las únicas que siguieron fueron la de sísmica para hacer 3D. ¿Pero qué decisiones, no? Es que esa era la idea, o sea, que Pemex se acabara. Se desmantelara, quebrara. Lo que tenemos que hacer es regresar a lo antiguito, ¿sí? A hacer trabajos en la Sierra de Chiapas. En la Sierra de Chiapas hay campos abandonados, Nazaret, Cantil, Bonampak, allá en la frontera con Guatemala. Retomar todas esas exploración y todo. Todo eso, o sea, y bueno, darle chance a la inversión privada mexicana. O sea, yo creo que se puede hacer, ya dejar de dar contratos, por ejemplo... leoninos. Tratan por perforar un pozo, o se van a producir un pozo frente a Tabasco, la Cacha se llama el pozo, para gas seco, marino. No hay infraestructura para traer ese gas. ¿Cómo lo van a traer? ¿Cuánto tiempo se van a traer en traerlo? Un solo pozo, si necesitan perforar más, está Macuspana. O sea, así como que tú dices... Pues ¿por qué quiere hacerlo allá cuando estamos aquí? ¿Se puede hacer aquí? A una golpe de tiro de piedra. Pero no. Entonces, pues mientras no se hagan cosas como las que hacen allá, pues vamos a seguir aquí. Sí, claro, pudiéramos, yo recuerdo que alguna vez hasta se habló de la República de Tachicam, lo mencionaba López Obrador, Tabasco, Chiapas y Campeche, decía, hacemos un país tipo Qatar, ¿no? Digo, ahora, no se mencionaba Qatar, pero se decía... un emporio de este tipo. Y se pudo haber hecho. Se pudo haber hecho. Se pudo haber hecho, ¿no? Y bueno, y eso tampoco quiere decir que en otras regiones ya no hay petróleo. Se abandonaron Veracruz, ¿cómo se llama? Tamaulipas. Caray, sí hubo un plan malévolo, entonces, perverso, de desmantelar Pemex y vender. O sea, sí hay una intención vendepatria, ¿no? Todo. Y bueno, y lo estamos viendo. O sea, y vamos bien con la refinería y eso falta mucho, ¿no? Pues ya, supuestamente para enero debe de estar produciendo los primeros litros de gasolina y esperemos de que baje porque ya está otra vez muy cara. O sea... Pero sí la tiene clara López Obrador porque hablaba de que nosotros exportábamos de Perú a un precio altísimo el gas. Sí. Teniendo la posibilidad de invertir ese dinero aquí y tener nuestro propio gas y venderlo además. Obviamente, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? De petróleo y de gas. Lo único que hace falta es que se ponga la gente adecuado en los lugares adecuados para que esto marche bien. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir dando bandazos, ¿sí? Habemos gente que sabemos sobre esto. O sea, ¿por qué no nos consultan a nosotros? Sí, claro. ¿Sí? No, la verdad, sí. O sea, a mí me hablan gente de otros países para preguntarme, gente de Cuba, gente de... ¿Qué te preguntan, ingeniero? Pues, o sea, mira, el problema de la industria petrolera es que se ha encarecido todo. Y esto lo hacen las grandes empresas petroleras, Halliburton, el Hombre, todos los que sabemos, ¿no? Y otras. Entonces, aparentemente buscar petróleo es muy caro. Entonces,
con la idea esa del cubo sísmico y que lo resuelve solo, o sea, un cubo sísmico de 10 por 10 kilómetros cuesta $20 millones. No hay países que lo puedan pagar. Entonces ellos quieren metodologías más baratas. Entonces yo siempre les he dicho, miren, esto es muy fácil, no se dejen engañar, como nos engañaron a nosotros. ¿Sí? En México, desde 1903 hasta 1923, se encontraron muchos campos petroleros, sin sísmica, sin nada, con la geología, la chapopotera, se iba al geólogo, hacía un estudio de campo, decía que hay, perforen, y casi siempre daba. El Pozo Cerro Azul número 4, que se perforó en 1916, dio 300,000 barriles diarios. Y si yo te platico la historia de cómo se dio ese pozo, te va a dar risa. Ese pozo lo descubrió Ezequiel Ordóñez, un geólogo muy famoso, que fue el que descubrió el pozo La Pez 1 allá en San Luis Potosí, y que abrió la historia petrolera. En Ébano. En Ébano, San Luis Potosí. Bueno, entonces lo contrató la compañía de la Huasteca, que era gringa, y lo trajo ahí explorando y obviamente encontrando petróleo. Muchos campos de allá de Veracruz encontró él. Entonces cuando llegaron al lote Cerro Azul, que tiene una historia además histórica muy, muy importante, se perforaron 3 pozos que resultaron secos. Entonces comenzaron a burlar al ingeniero, que era zacatecano. Entonces que salió Puque. ¿No? Se burlaban de él, y entonces un día que estaban bebiendo trago, porque eso se da en los geólogos. ¿Se da mucho? Se da mucho. Se quitó una bota y la aventó y dijo, allá, ahí donde cayó, ahí vamos a perforar, y ahí va a salir petróleo. Y ahí dio. O sea, yo no sé si él sabía, si fue cuestión del destino, o no sé, pero ahí, y fue el pozo, ha sido el pozo productor más importante del mundo. Entonces, bueno, pues ya estamos de regreso, pues aquí aprendiéndoles al ingeniero Alfredo Aguilar, y ya también está con nosotros el ingeniero Humberto Pinzón, los dos egresados del Poli, también, bueno, el ingeniero Aguilar del Poli y de la UNAM. También de los dos, ¿verdad? Sí. O sea que, ya decíamos burros y pumas, ¿no? Sí, así es. Los dos, pero bueno, pues ahí, escuchándolos, pues se aprende mucho. Bueno, ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? Ingeniero, buenos días, bienvenido, gracias. Pues estábamos, platicando aquí con el ingeniero Alfredo Aguilar de todo este tema del petróleo, del gas, de cómo Qatar pues tiene toda esa riqueza en base al gas natural, y esa riqueza no viene de hace mucho tampoco, viene de medio siglo menos. Es muy reciente. Muy reciente. Ahora, te decía yo que pasaron de mendigos a millonarios, literal. Ellos se dedicaban a cultivar perlas. Perlas. Ese era su negocio. Bueno, te decía yo son pescadores, ¿sí? Te decía yo con la cuestión del petróleo. Se encareció mucho aquí en México por la firma de los tratados de Bucareli, que es una cosa que hay que platicar alguna vez, porque eso le dio a México en la torre tecnológicamente hablando, y ya se acaba esto el próximo año, y a ver qué vamos a hacer. Bueno, la situación es de que te decía yo que en esos años los campos se daban con las chapopoteras, todos. Y Cantarell se dio por una chapopotera, vamos a decirlo muy claro, se hizo después sísmica y todo lo demás, pero la chapotera estaba, y además no fue Cantarell el que la descubrió, tampoco, que quede claro, vamos a desmitificarlo, no porque sea una mala persona. ¿Cuál es el mérito de Rudecindo Cantarell? Que estuvo presionando, iba a Coatzacoalcos y platicaba con la gente de allá, hasta que alguien lo conectó con el superintendente, con don Javier Meneses, y lo escuchó. Le digo, oye, ingeniero, fíjese que yo conozco un área. Y aquel, bueno, conocía y dijo, bueno, vamos a mandar a un agente para que te acompañe y lo lleves. Y lo llevó, y efectivamente, esas manifestaciones están reportadas de finales del siglo XIX. En un informe del Águila de 1927, aparece ya las manifestaciones de Ciudad del Carmen. Entonces, no es así como que el hilo negro, ajá. No. Y se dio. Entonces, lo que hay que hacer en países como Cuba, como Perú, que estoy ahorita escribiendo sobre ellos, es que tenemos que hacer una exploración petrolera barata, como la he hecho yo. Yo llevo 25 años explorando por mi cuenta, con mis recursos, con mi tiempo, y me he dedicado a muestrar las principales chapoteras del sureste de México, 342 a la fecha. Eso es de mi lanita, eso no me lo ha pagado Pemex ni nada. Y eso me ha permitido construir proyectos petroleros. De hecho, tengo yo por ahí 100 campos petroleros descubiertos, que no se los voy a dar a Pemex, porque no los merece.
Me han tratado mal, me trataron mal durante 35 años. Eso lo voy a vender a alguna compañía que le quiera, algún inversionista, ahí va, ahí está, hay 100 campos. Pero es muy fácil esto. O sea, hay que buscar las chapopoteras, hay que estudiar la geología, y ya con eso, con una visión de la información que se tenga, tú puedes decir, ¿sabes qué? Aquí hay un campo. Entonces tenemos petróleo para... Te lo estoy diciendo desde hace muchos años. O sea, tenemos petróleo para 400 años. Y podríamos estar igual que Qatar o mejor. Pero no queremos hacerlo. Allá en Veracruz y en Tamaulipas hemos dejado muchas áreas con petróleo, porque entonces hemos venido a donde está lo más grande. Claro. Donde necesitamos regresar. Entonces, la idea de eso que yo les doy a esas gentes es que se haga un trabajo de geología superficial, determinar chapoteras, y luego con la información integrarla y hacer su posición de información y decir, ¿sabes qué? Aquí hay un prospecto petrolero. Y entonces sí, meterle sísmica, pero no sísmica cara, una sísmica de la antigüita que nos daba petróleo. Austera, digamos. Y ya con eso, sin gastar tantos millones, eso se puede hacer. Y Cuba igual, Cuba tiene muchos posibilidades petroleras. Es un país petrolero que no se ha desarrollado porque no tiene dinero. Entonces llegan las internacionales y quieren pozos. Fíjate, a ellos se les ocurrió algo que en México no se hizo. Encontraron petróleo en su plataforma continental y no podían hacer pozos marinos porque les costaba mucho. Entonces hacían pozos horizontales de tierra, 7 kilómetros, y sacaban todo el petróleo. No gastaban en plataforma ni nada por el estilo. Entonces eso le resultó. Ahorita ya se tienen que ir más profundo y tienen que hacer pozos más caros. Entonces ellos quieren saber cómo le pueden hacer para sacar petróleo. Tienen mucho petróleo extrapesado de menos de 10 grados API. Lo podemos sacar con inyección alterna de vapor, como el que... O sea, hay maneras, hay técnicas. Hay todo, se puede hacer. Y no son tan costosos. Se puede hacer, ¿sí? Y Cuba no estaría como está. No, y Perú tampoco estaría, tiene muchas áreas que puede explorar, necesita gente que conozca, gente que le dé ideas y que sea barato. Todo. Sí, por eso, digo, se diga lo que se diga, López Obrador recordaba aquella intención que había del gobierno estadounidense de hacer estudiar en Estados Unidos a los jóvenes ambiciosos mexicanos, fueron palabras de algún embajador que lo sugirió, ¿no? Que estuvo ahí con Lázaro Cárdenas en el tema de la expulsión, o sea, y ya, porque poner un presidente gringo o imponer un presidente gringo, va a seguir la guerra, ¿no? Y no nos van a aceptar y no vamos a poder. Entonces mejor adoctrinar y pues yo no sé si les funcionó, pero si la política neoliberal nos guste o no nos guste, pues sí desmanteló, ¿no? Recuerdo a Peña Nieto decir, ya se ahorcó la gallina de los huevos de oro, ¿no? El puro engaño. ¿Te acuerdas cuando que lo dijo, no? O sea, ellos estaban realmente beneficiando nada más. Al pueblo ni le interesaba. ¿Qué es lo que no entiende? Se hicieron recontra millonarios en dólares ahí con la repartición de los bloques. Ajá, sí. Necesitamos retomar estas nuevas ideas, pero realmente con gente, o sea, poner en lugares con CNH y todo, gente que conozca de esto, no gente que acaba de salir de escuela que son compadres o sobrinos, no. En México hay mucho talento. Y necesitamos ocupar, o sea, por eso México prosperó durante muchos años, porque habíamos egresado de las universidades públicas, del Poli, de la Universidad y de otras, del Tecnológico de Madero, de varios, que hicimos cosas bien. Sí. No, hay gente que ha llegado a decir, oye, bueno, pues de usted, ingeniero, de otros dicen, oye, van, ¿qué quieren? ¿Qué es agencia de colocaciones o qué? No, a ver, brincos diéramos porque los contrataran y se asesoraran con estos expertos. Brincos diéramos. Fíjate. Todavía que generosamente vienen a decir, ¿no? Que se pueden hacer las cosas, ¿no? Y los tiran de loco, ¿no? Y ve cómo estamos. Ajá. Cuando recién ganó Obrador, vino Rocío Naile a una reunión aquí a Hilton, vino un fulano que es el subsecretario, que es jubilado de Pemex. No voy a decir nombres porque luego, ya sabes, se me van a la yugular, ¿no? Y entonces yo me paré y le pregunté, le dije, oye, ¿y qué has pensado hacer con los jubilados de Pemex? ¿Qué es experiencia? Esos que se vayan a su casa a descansar. A cuidar a los nietos. Así es, ya, ahí la tortilla y el pan, ya, olvídense del trabajo. O sea, una riqueza tecnológica que se creó durante muchos años de experiencia, se debe haber aprovechado. O sea, que nos pagaran un poco más, o sea, no queríamos las pelas de la Virgen, pero sí que nos aprovecharan, que nos pagaran algo adicional. Me parece y lo hacíamos una omisión criminal, no tomar en cuenta la experiencia de los adultos, ya nada más tomarlos como, los viejitos, los adultos mayores que reciban su beca y que se vayan a su casa. Bueno, pues el presidente tiene 69 años. Es de mi edad y yo sigo dándole, entonces yo no entiendo esto. Ahora,
esto conllevó a una crisis que ahorita está dramática. Primero, con la pandemia se murieron mucha gente mayor que tenía mucha experiencia. Yo conozco 70, yo conocí amigos míos que se murieron, que sabían. Y lo otro, que es más grave, hay mucha gente joven que no tiene idea. Y lo otro que pasó en Pemex, que hackearon el banco de información de Pemex y se la robaron. Ah, sí, claro. Porque no antes del hackeo a la Sedena, los primeros en ser hackeados fueron se perdió Pemex. todo y no hay información. Entonces están empezando de cero con gente que no tiene experiencia. Hazme el favor, o sea, ¿cómo lo van a hacer? Entonces por eso estamos como estamos. Claro. Sin duda alguna. Ingeniero, bueno, pues ahí está el tema. Ya antes de irnos a la pausa, pues saludamos también al ingeniero Humberto Pinzón Picaseño, que nos había vaticinado que iba a llover en estos meses. Usted también, ¿verdad? Lo había comentado. Y pues sí, llovió muchísimo, llovió a cántaros. No se ha acabado noviembre. Y no se ha acabado noviembre y además los ríos están al tope. Yo te lo dije el mes pasado. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Vine aquí y le comenté. Yo llevo estadísticas desde hace 30 años. ¿Y sabe cuál es para mí una fecha importante para saber si nos vamos a ir al agua o no? El 3 de mayo. Ese es un punto clave. Si llueve, es un año que no va a llover mucho. Pero si no llueve, hay que cuidarnos. Entonces, si llueve, no nos inundamos. No nos inundamos. Si no llueve, cuidado. ¿Sí? Desde el 3 de mayo. Santa Cruz. El día de la Santa del albañil. ¿Sí? Es la que vaticina cómo va a estar el año. Y eso lo deberíamos saber todos. O sea que no esperemos al cordonazo de San Francisco, sino a la Santa Cruz.